Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Pam. Buenas noches, Manuel. ¿Qué es la desesperanza aprendida? Ya lo vamos a aprender. En estos tiempos se habla mucho de la desesperanza aprendida, que significa quedarse resignados o paralizados ante la multiplicación de los problemas o la falta de horizonte. Pero hay todo un movimiento venezolano que está respondiendo con fortaleza, porque contrario a la inducción de la desesperanza aprendida, propia de regímenes autoritarios para que la gente se resigne o no razone en salidas, en Venezuela se está saliendo a flote con este resurgir de personas valiosas. Hay disciplinas científicas que certifican la conexión de la psiquis con la salud del organismo y que proponen herramientas para una mejor calidad de vida. Hay acciones asertivas para salir al paso de las adversidades y tienen su explicación en una palabra: resiliencia, un término tan antiguo como el nombre descrito desde la época del científico Charles Darwin. La resiliencia es la capacidad natural que tenemos los seres humanos de adaptarnos a situaciones adversas, pero no es adaptarnos para conformarnos o resignarnos, es adaptación para incrementar nuestra fortaleza, de tal manera que estemos en capacidad de confrontar la situación. Lo primero que debemos hacer es asumir la realidad. En los últimos años hemos sido programados para la desesperanza aprendida, una situación en la cual estamos sumamente convencidos de que no se puede hacer nada para modificar aquello que nos rodea y que nos hace daño. Píldora País nace con una anécdota, ya que como joven venezolano, muchas de mis amistades que aún están aquí, otras que se han ido, siempre me han comentado que, bueno, han tenido un poco de, a veces como miedo, o a veces como incertidumbre, o a veces como se cohíben de hablar un poco de lo que sucede acá en el país, pues porque siempre lo ven como un compromiso hacia algún partido, o militar en algún movimiento político, o aspirar a algún cargo político. Y yo más bien, que vengo de la fotografía, del diseño, de la publicidad, decidí crear Píldora País como un desahogo un poco a lo que uno vive como joven venezolano, que no se quiere ir del país y que cree que aquí lo tenemos todo para salir hacia adelante. Y de alguna u otra manera empecé a escribir, primero con mis papás, después esto pasó a familia, después empecé a enviárselo a muchos amigos y se fue creando toda una red. Y he recibido muchísimos comentarios de personas que, bueno, se van como que acostumbrando a leer los artículos, la publicación de todas las semanas, durante el mes. Y bueno, la idea de Píldora País busca de alguna u otra manera crear una reflexión a los venezolanos, sobre todo a los jóvenes también, del país que hoy tenemos y de todas las cosas que podemos acá cambiar, empezando por creer en nosotros mismos, empezando por tener confianza en lo que tenemos, en nuestra gente, en los venezolanos, que aunque estamos pasando por un mal rato, yo siempre digo que Venezuela es como una mujer, que quizás, una mujer linda, hermosa, pero quizás está en un momento difícil y eso no le quita lo bonita a ella, eso no le quita lo hermosa que es. Y quizás este es el momento en que más el país necesita de nosotros. Es el momento en el cual esa mujer más necesita de nosotros, como madre, como protectora, y no podemos dejarla sola. Yo creo que es el momento de que todos nosotros asumamos posición y Píldora País nace para eso. Es como una posición reflexiva, un poquito motivadora, también autocrítica sobre las cosas que pasan, siempre buscando mejorar, pero con los pies en la tierra, nunca desconectándonos de lo que está pasando, que es algo que nos afecta a todos, pero siempre buscando motivar un poco y rescatar todo eso que tenemos acá en este país, que yo creo que los venezolanos nos hace bastante falta recordar nuestras raíces, de dónde venimos, hacia dónde vamos, y todo esto que estamos pasando simplemente quizás es un mal rato, como decía, es una mujer que está pasando por un mal momento, Venezuela, y no deja de ser bonita, y creo que la idea de Píldora País es rescatar todo lo bonito que tiene este país, empezando por su gente, empezando por nuestras raíces, empezando por nuestra cultura, por nuestros atletas venezolanos que acaban de ganar unas medallas aquí en los Juegos Olímpicos, por todas las cosas buenas que hay, desde cineastas que tenemos en el país, músicos, artistas plásticos, compositores. Tenemos tanto talento y a veces las cosas negativas empañan eso, que la idea es rescatar todas esas cosas bonitas que tenemos como país. Así es. El reto es ir despertando la desesperanza creativa. ¿Qué significa? Sigo aceptando la realidad, pero reflexiono acerca de qué puedo aportar para modificar esta realidad. Importante es comprender que la transformación colectiva comienza por una transformación individual, donde cada uno de nosotros hace un esfuerzo para que esa crisis nos afecte e inmovilice lo menos posible. Y lo cierto es que el venezolano estaría en la línea de ir generando esos pequeños cambios que lo van conectando con la posibilidad de que esto sí va a cambiar y se va a resolver. Muy interesante lo que estamos viviendo y es una de las razones por las cuales la crisis no nos ha ganado la partida.
Pero vamos a conocer, conversando con la psicóloga Yorelis Acosta, importantes recomendaciones para no caer en el negativismo o la desesperanza, si es que ello lo está acechando. Técnica podemos utilizar para no perder las esperanzas en Venezuela. ¿Cómo no perder la esperanza? ¿Están los ciudadanos conformes con la situación del país? Bueno, justamente por no estar conformes es que la gente a veces se enrolla y dice, bueno, tengo momentos en que pienso, estoy optimista, pienso que los malos tiempos van a terminar, y hay momentos en que otra vez el bajón. Aquí tenemos a Yorelis Acosta, que es psicólogo clínico, y quisiéramos un poco conversar con ella sobre este tema que en estos tiempos es tan importante, es decir, cómo se genera, cómo ocurre el proceso de la desesperanza y cómo lo superamos. Bueno, brevemente, es un concepto que surge también en los 80 ante experimentos que hizo Martin Seligman, donde introduce 2 perros en una caja que se les aplica electricidad. Solo uno de ellos podía aprender a tocar una palanca y suprimir ese estímulo aversivo, mientras que el otro comienza a hacer un montón de cosas, pero hiciera lo que hiciera, él iba a recibir de todas formas este shock eléctrico. Esto hace que este perro se desplome, se desmaya, inhibe todo comportamiento, e incluso cuando termina el experimento, que abren la puerta, el perro está atemorizado y se le olvida cómo salir de la jaula. Tienen que sacarlo, ¿no?, a la fuerza. Ese es el otro gran descubrimiento de este experimento de Seligman. Aun cuando la realidad te ofrezca situaciones, opciones, la gente se siente totalmente desamparada, no ve opción y se internaliza la idea, el esquema de que no importa lo que tú hagas, no vas a lograr cambiar tu efecto. En Venezuela tenemos un contexto bastante aversivo y eso está también estudiado. Cuando nosotros sufrimos eventos estresantes de alto nivel, pérdidas o preocupaciones excesivas, esto tiende a afectar nuestro nivel de activación, los comportamientos que tú puedas desplegar, e instaurarse en las personas un sentimiento de disminución, de baja autoestima, de no puedo cambiar mi entorno Negativismo. aquí, ahora ni después. Ahora, ¿qué tipo de preocupaciones? Porque fíjate, hay preocupaciones que no llevan a la gente a esos extremos, ¿no? Es decir, hay preocupaciones que uno siente que uno es capaz de ver las opciones. Sin embargo, hay otras frente a las cuales la gente realmente se inmoviliza. Sí, lo que hemos visto en los últimos años es que los elementos económicos, sociales, ¿verdad?, la inseguridad, el desabastecimiento, por ejemplo, este año, el alto costo de la vida, son preocupaciones que acaban con el tiempo del venezolano. Estas preocupaciones, sumado a lo que es el vivir cotidiano o el estar expuesto, si fuiste víctima, por ejemplo, de un robo, que también las posibilidades son muy altas, esto genera desgaste, un sistema de alarma, de ansiedades generalizadas que terminan agotando al venezolano. Ahora, ¿qué hace la gente ante esta? Porque no todo el mundo tiene la posibilidad, por ejemplo, de buscar ayuda o de pagar ayuda, es decir, Sí, una ayuda profesional de psicólogo o psiquiatra. Sí, decíamos que en tiempo de crisis hay unas cosas que ya se esperan que aumenten los robos, que aumente el desempleo y que la gente tienda a sentirse desesperada porque tú ensayas muchas cosas que no te dan resultado, y ese es el clima propicio para la desesperanza aprendida. Es importante decir que la Federación de Psicólogos tiene psicólogos que están en el colegio atentos a muy bajo costo para que las personas puedan acudir y pedir ayuda. Eso es importante que la gente sepa, que si tú no tienes recursos para enfrentar el ambiente, que si tú has ensayado algunas cosas para solucionar tus problemas y todavía permanecen, tienes que buscar una ayuda especializada. Pero hay unos antídotos contra la desesperanza. Uno de ellos es el optimismo, y es una emoción que puede ser aprendida, ¿no? Así como Eso te iba a preguntar, tiene que poder ser aprendido, porque el optimismo... Es decir, frente a una situación, cuando la gente tenga una situación de desesperanza, es porque es incapaz de generarse optimismo. Por eso, desde pequeño deberíamos tener espacios, ambientes que estimulen las emociones positivas, las competencias personales. Entonces, yo diría que las vacunas contra la desesperanza posterior es que la gente sea valiente, y la valentía se aprende, que seas optimista y que tengas competencias personales para poder desarrollar varias estrategias
ante situaciones difíciles. ¿Cuáles son esas competencias personales y cómo las consigues? Sí, en lo normal es que cuando tú tienes un problema ensayes algunas cosas, unas te van a dar resultados, otras no, y la gente va construyendo sus estrategias efectivas y vas eliminando otras. El problema de nosotros es que ensayamos muchas cosas y pareciera que el alcance del objetivo es menor. Entonces, la resiliencia es una de las capacidades que hay que reconocer en el ciudadano, en el venezolano. El venezolano ha ensayado una y otra vez distintas estrategias para alcanzar los objetivos. Sí, que muchas veces la gente que cree que resiliencia es algo así como resignarse. No. O adaptarse simplemente. Y sería bueno explicar un poco ese concepto. Sí, e incluso hay otros conceptos que se han diferenciado de la desesperanza, como la desesperación. La desesperación es se acabó la paz, es un estado de ansiedad, de angustia, donde incluso imaginarte el futuro puede ser atemorizador para la gente. Entonces, eso es desesperación. Desesperanza es un estado psicológico, es esa idea que se posiciona en el individuo de que hagas lo que hagas, no vas a obtener ningún resultado. Entonces, ante ese estado de paralización, por supuesto, podríamos hacer algunas cosas antes, tener espacios que propicien emociones positivas, que estimulen el optimismo, la valentía, los valores en sí mismo y distintas competencias personales, desde trabajo, tener un oficio, aprender distintas actividades es importante. Cuando tú no sabes hacer absolutamente nada o te formaste simplemente para una actividad y te quedas sin trabajo, es probable que... está focalizado en una sola cosa. Sí, porque ahí lo que uno observa es que hay gente que de repente se queda pegada en un sentimiento, en una emoción, y ahí está. Y no hay manera de convencerla de que las cosas pueden ser distintas. Es decir, habemos personas, bueno, en mi caso, gracias a Dios, yo soy bien refractaria a todo lo que sea negativismo y pesimismo, ¿no? Pero hay gente que es muy susceptible a eso. ¿Qué mecanismo opera en esa persona? No, y te posicionas. Reconocer que en algún momento tú te sientas desesperanzado o con baja energía o no te sientas optimista ante la realidad no es malo, porque la desesperanza es inducida, es aprendida y es producto de un momento, ¿no? De las variables que están confluyendo aquí y ahora. Entonces aprender que no está mal sentirse desesperanzado, porque tenemos los venezolanos un montón de cosas en la espalda con la cual tenemos que lidiar, ¿no? Por supuesto. Hay razones objetivas. Definitivamente, pero también poder desarrollar esa capacidad de ver más allá de la hora y que somos capaces de ensayar cosas y que nuestro futuro va a cambiar, de no tenerle miedo al futuro, pero para eso necesitamos muchas cosas. Necesitamos personas que te acompañen, necesitas grupos, necesitas pertenecer a algunas asociaciones y también creer en ti y creer en este contexto que es capaz de cambiar, de que cada uno de nosotros se va a mantener por el deber ser y vamos a construir juntos un futuro mejor. ¿Es más fácil individualmente o en grupos? Definitivamente en grupo, porque cambiar tu percepción de futuro no es una situación fácil, ¿no? Y hay elementos, como ya lo dijimos, de contexto, elementos muy fácticos que nos dicen que tenemos que abordar en distintas dimensiones. Lo económico es un tema fundamental para no tenerle miedo al futuro. Es lo que está pasando a las personas que se están yendo de Venezuela, cuando cierran sus ojos no ven nada y dicen, no, aquí el futuro es negro, las opciones me las imagino en otra parte. Entonces tenemos que volver a creer en el país, en la gente valiosa que tenemos. Y un poco nosotros mismos también. En la gente valiosa que se ha ido. Entonces, los venezolanos, fíjate que los que se han ido están brillando afuera porque todavía nuestras universidades están funcionando, la gente tiene valores, somos resilientes y resilientes es que tú te puedes caer ante la adversidad, pero tienes la capacidad de levantarte. Ahora, a muchos países le han pasado cosas terribles y han tenido momentos muy difíciles en su historia. Desde el punto de vista colectivo, ¿qué significa esto? ¿Es difícil superarlo? ¿O rápidamente se puede cambiar, digamos, el ánimo del país? Sí. Cuando yo veo Venezuela y me preguntan que si la gente está acostumbrada, yo digo que no.
porque la gente está en la calle, la gente protesta, la gente es creativa, la gente está ensayando cosas, hay emprendimientos de todas maneras. Por supuesto hay un clima negativo, ¿no? Las emociones que están predominando es negativo. No hay espacio en Venezuela donde la queja social no esté presente, ¿no? La gente comienza hablando de una cosa y terminas en no tengo esto, no tengo aquello. Entonces, son elementos que te dan a demostrar que tenemos un ambiente bien cargado de elementos negativos, pero que tenemos que eliminar esa visión absoluta de aquí no sirve nada. Vamos dentro de ese bosque a ver los árboles que son mis fortalezas y que me van a permitir comenzar a construir cosas con esas fortalezas que nos quedan. Uno no busca hacer milagros, pero sí quizás entrar un poquito en razón, dejando un poco al lado la emoción y entrando en la razón de lo que nos une como venezolanos. Creo que es un momento bastante difícil y creo que los momentos difíciles nos ponen dos retos. Uno es o decaer y entregarnos, y la otra es decir, bueno, si estamos pasando por un mal rato, hay que ver las cosas positivas que tenemos aún. Es como decía, ver el vaso medio lleno, medio vacío, hay que tratar de ver lo positivo, desde la familia, desde tener un techo, desde tener un trabajo, de tener amistades, de tener una pareja, de tener hijos, los padres vivos, abuelos. Esas cosas que quizás antes pasaban por debajo de la mesa, hoy más que nunca, tienen que recobrar su valor. Y la idea de Píldora País busca pasearse por todo eso para tratar de despertar un poquito ese sentimiento venezolano, diré yo, sin tanta política, de compromiso, de querer a nuestro país, de valorarlo y de apreciarlo porque es nuestro. Y este país nos ha dado tantas oportunidades a mi familia para yo estar hoy aquí, y creo que es mi responsabilidad a partir de mi existencia hacia adelante darle cosas buenas a este país, ¿no? Yo he pasado por malos ratos acá también, en la ciudad, en el país. Creo que los malos ratos, como te comentaba, nos invitan o a decaer y entregarnos y entrar en una onda de negativismo y todo lo que es negativo atrás de lo negativo, o tratar de ver lo positivo. Como te comentaba hace rato, mira, desde el hecho de tú tener una casa, de tener un techo, de tener que comer, de tener tus padres sanos, tus abuelos, tus amistades, tu pareja, tener un trabajo, de hacer al menos lo que te gusta, y si no buscar qué es lo que te gusta, creo que ese tipo de cosas hay que darles el valor que se merecen. Y cuando uno le da el valor que se merecen, uno ve todas esas cosas positivas que uno tiene que devolverle la confianza, que uno tiene que valorar para decir, bueno, estamos en un momento difícil, sí, pero yo agradezco por todas las cosas pequeñas que tengo, que me benefician a mí y que me hacen estar mejor. Y creo que es la mejor manera de uno poder sobrellevar toda esta situación. Y lo más importante, nunca dejar a un lado el país que nos ha dado tanto. Que el hecho que estamos pasando por una situación difícil ahorita no quiere decir que esto va a ser eterno, ni mucho menos que este país siempre fue así. Todos son ciclos y está en nosotros saber aguantar este ciclo y pensar más bien en todo lo que va a venir después, que es reconstruir a este país, y todo eso pasa principalmente, antes que la política y los gobiernos, por nosotros como ciudadanos. Es muy normal, por cierto, que en medio de los momentos de crisis sostenida sintamos en ocasiones agotamiento y sensación de abatimiento. Bueno, es el resultado de recibir presión emocional durante más tiempo del que nuestro sistema físico y psicológico puede soportar. Uno de los síntomas que derivan de esa situación son los pensamientos catastróficos y desesperanzados, eso de caer en la sensación de que no hay que remontar los problemas. Sí, y esa debilidad alimenta a quienes la necesitan y se sirven de ella, si dejamos que eso ocurra, por supuesto. Por eso lo importante es protegernos para no caer como presas fáciles de los juegos de poder que se organizan para derrotarnos física, moral y psicológicamente. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.